Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos, compartirlos con sus amigos y también no olviden activar la campanita de las notificaciones para estar enterado de los nuevos videos. Estamos hablando acerca de los hijos, la relación que tenemos nosotros como padres con los hijos y cómo estos, digamos que extensiones de nosotros a veces terminan pareciéndose más de lo que nosotros queremos y creemos a nosotros mismos. Ellos ven en nosotros como un modelo a seguir, somos sus ídolos, somos hasta sus héroes y lamentablemente a veces para bien o a veces para mal más bien, terminan pareciéndose mucho o muy que mucho a nosotros. Entonces queremos entender cómo es que estas situaciones conllevan todo este tipo de, digamos que disyuntivas para poder elegir o tomar mejores decisiones conforme a nuestros hijos, ya que si van a parecerse a algo de nosotros que en realidad sea lo mejor o lo mejor posible que puedan ser. Recordemos que ser padre no es fácil, no tenemos un manual, a veces solamente enseñamos lo que hemos aprendido con desgraciadamente con nuestros padres y a la vez vamos transmitiendo todo este tipo de informaciones y creencias a nuestros hijos. Ellos terminan adoptándolas y se hace una cadena que a veces no puede romperse, un eslabón que va creando una siguiente generación parecida a la anterior. Muchas veces decimos, pues bueno, sacó al abuelo, sacó al papá, sacó al no sé qué, algún tal cual familiar, pero es porque no hemos podido superar esas barreras que nos hemos impuesto a veces desgraciadamente contra ellos. Pero bueno, estábamos hablando acerca de el rechazo y sus máscaras y las veces que podemos rechazar a nuestros hijos. Habíamos quedado con la historia de Alma y la historia continúa así. Alma era una madre divorciada de 40 años que tenía grandes problemas de relación con su hijo mayor de 18 años, mucho más graves que los que una madre normalmente tiene con su hijo de esa edad. Peleaban constantemente, jamás podían hablar sin empezar a discutir, y ambos guardaban fuertes resentimientos hacia el otro. Esto se manifestaba a través de las horribles ofensas y hostilidad, esta que era aunado a una nula disposición del hijo a cooperar en la casa. En sus constantes discusiones, el hijo invariablemente le reclamaba cosas así. Tú no me quieres, siempre has preferido a mi hermano. Por supuesto, a esta la madre contestaba como lo hacen los padres cuando un hijo reclama algo así, y diciendo, claro que no, yo los quiero igual a los dos. Estoy seguro de que cuando un hijo de cualquier edad le dice esas cosas a su padre, está percibiendo algo, y eso que percibe no es precisamente que no le ame en lo absoluto, sino más bien que hay un grado de rechazo hacia él con el corazón del padre, quien por supuesto no lo reconoce. Como casi siempre sucede, al comentarle esta idea a Alma, su primera reacción fue de negación rotunda. Nos cuesta tanto aceptar esas cosas, era lo que ella decía, pero al hablarle de la importancia de reconocer que algo está sucio para poder limpiarlo, aceptó embarcarse en la tarea de descubrir ese algo y de modo valiente aceptó el compromiso de hacer una carta para su hijo, la cual por supuesto nunca le daría, puesto que solo tendría fines terapéuticos. En ella se daría el permiso de expresar todos sus sentimientos hacia él, prestándole sus palabras a esa parte oculta, también secreta y reprimida. También permitiéndole desahogarse y atreviéndose a verla de frente y escucharla y contactarla y conocerla para entonces después dejarla ir. Entonces, yo hubiese podido simplemente sugerir a Alma algunos cambios de estrategia en el manejo de su hijo, enseñarle a poner límites, establecer normas y consecuencias, lo cual sin duda es necesario en un caso como este. Sin embargo, nada de esto hubiese funcionado del todo ni provocado un cambio profundo y duradero sin trabajar primero con esos sentimientos, que eran de rechazo, porque como veremos en el caso de Alma, eran muy pero que muy fuertes. Antes de aplicar pintura nueva había que quitar la vieja, antes de rellenar había que desocupar y había que sacar la basura y remover la mugre para limpiar. En la siguiente sesión, Alma llevaba la carta. Era claro que se dio a sí misma todo el permiso para descubrir y expresar lo que por tantos años había guardado con su corazón. La carta era verdaderamente impactante y conmovedora, y mientras la leía, su cara y su voz expresaban tanto dolor, tanta vergüenza, y el dolor de estar reconociendo algo que se negó por mucho tiempo, y la vergüenza de ver esa verdad. Mientras la leía, lloraba. Y yo también. No, a ver, espérenme. Mientras la leía lloraba, yo también. Era muy dolorosa y expresaba cosas como, desde que naciste te vi por primera vez y me pareciste tan feo y me reproché cómo había podido yo, una mujer bella, formar en mi vientre un niño tan feo. Siempre me ha dado vergüenza presentarte como mi hijo y siempre he lamentado que no seas de piel blanca, inteligente y guapo como tu hermano.
una buena cantidad de realidades, así de crudas, así de crueles, así de reales que salieron de su interior, porque ahí estaban, porque habían permanecido ahí en la sombra a la espera de la luz. Bueno, esto que está diciendo eh, es difícil reconocerlo, pero yo creo que sí tenemos hijos preferidos uno contra otro. Y decir esta cosa, yo podría decir, no, o los que lo estamos leyendo o estamos aquí en el video, podríamos decir, ay, se pasa, ¿por qué hizo eso? Tal o cual, esta mujer, que es un ejemplo, es una historia. Pero la verdad es que a veces la ficción supera la realidad, entonces sí, no dudo y la verdad no es que lo justifique, pero sí creo que somos capaces no de decirlo, pero sí de pensarlo. Y de pensarlo a decirlo y hacerlo, la verdad es que estamos así. ¿Ok? Por eso es que se sentía mal, porque lo que le decía al hijo inconscientemente era más potente que lo consciente. Como antes mencioné, Alma no le dio esa carta a su hijo, porque aunque de modo inconsciente y de una forma muy visceral, seguro de que lo sabía, porque siempre se intuye, hubiera resultado sumamente difícil para él manejar esta situación, más aún si no estaba recibiendo ayuda profesional. Después de un proceso terapéutico con la carta y sus sentimientos expresados en ella, Alma la quemó, trabajó también en las prácticas propuestas en el capítulo 12 de este libro. Lo hermoso de todo esto es que aún antes de terminar este proceso terapéutico, Alma empezó a sentirse muy diferente respecto a su hijo, mucho más compasiva y capaz de interesarse en él. Comprendió el dolor, la impotencia y la frustración de su hijo por sentirse un fracasado, esto con la enorme necesidad de ser amado y aceptado, y todos los sentimientos que lo movían a ser como era él. Por supuesto, como reacción a la nueva actitud de su madre, el hijo cambió significativamente. Ambos lo hicieron, su relación mejoró de manera muy importante y el chico empezó a mostrarse más dispuesto, más abierto, más accesible, esto a negociar con su mamá y a responder también a los límites y acuerdos que ella estableció. Esto sucedió alrededor de 3 años y hace 2 meses recibí una carta de Alma. Ella me decía que estaba muy bien, que su hijo había cambiado mucho, que él la apoya y su actitud es muy diferente y la relación entre ambos fluye, incluso en los conflictos que necesariamente a veces se presentan. Pero la noticia es que más me conmovió fue cuando leí esta frase que ella dijo: ahora me es muy fácil sentir amor por él. Bravo por Alma, los padres valientes se enfrentan a unos monstruos interiores y obtienen grandes recompensas. Otras razones comunes por las que se puede sentir rechazo hacia un hijo son, por ejemplo, que haya nacido cuando ya no se deseaba un hijo, o porque padece alguna enfermedad desde pequeño que esclaviza y abruma a los padres, o por una razón tan simple pero tan común como parecerse a algún familiar con quien el padre tiene fuertes conflictos o le cae mal. Cualquiera que sea la causa o las circunstancias del rechazo, insisto, en la imperiosa necesidad de darse cuenta de reconocerlo y para hacer un cambio profundo hacia él, también con amor y aceptación, porque aquí todo por una sencilla razón puede ser, es del corazón humano y él no puede albergar al mismo tiempo sentimientos tan opuestos como el rencor y el amor o como el resentimiento y la paz, ya que es necesario desocuparnos de uno para dar paso al otro. Si bien el primer paso de la curación del rechazo es reconocerlo, en el capítulo 12 te propongo alternativas para trabajar más profundamente sobre esto. Pero, ¿qué sucede cuando un padre que siente un importante grado de rechazo hacia un hijo lo mantiene negado y reprimido? En el mejor de los casos mostrará agresión y desamor hacia su hijo, y digo en el mejor de los casos porque esta es la forma menos insana de manejarlo. Cuando un padre muestra abierta y directamente esos pensamientos y sentimientos, el hijo sabe dónde está parado, sabe qué esperar y está viendo la piedra en la mano del padre y buscará la forma de protegerse cuando la lance. Construirá escudos, desarrollará estrategias, echará a andar todo su ingenio y su potencial para lidiar con la situación. En cambio, cuando en grado extremo el padre reprime, oculta y niega el rechazo, aquí se activará inconscientemente un mecanismo de defensa llamado formación reactiva, el cual consiste en encubrir un motivo o sentimiento que causa angustia y culpa, experimentando conscientemente lo opuesto. De manera que antes de que el verdadero sentimiento o motivo llegue a la conciencia, aquí se convierte en su opuesto. Dicho de otra forma, los extremos se tocan, los extremos son lo mismo, es decir, que el rechazo será manifestado por el padre como su polo opuesto, que sería la sobreprotección. Con sobreprotección me refiero a esa actitud de algunos padres con su hijo en la que le satisfacen sus necesidades antes de que él las sienta, le dan de sobra antes de que lo pida y le permiten hacer cosas que otros hijos no, o no le exigen lo que otros hijos sí, le soportan agresiones y hasta se convierten en sus sirvientes. Pero detrás de la sobreprotección hay un rechazo grande, que es también un secreto negado hacia el hijo y la consiguiente culpa por sentirlo, por lo cual,
Con un intento de disminuir esa culpa y ocultar ese rechazo, se desarrolla la sobreprotección, permitiéndole ser y hacer todo lo que él quiera. El hijo sobreprotegido crece débil, timorato, demandante, dependiente, inseguro, sin tolerancia a la frustración y tormentas de la vida, también ignorando su propio potencial porque nunca se le ha permitido conocerlo y mucho menos utilizarlo. No le han dejado desarrollar sus músculos psicológicos, le han allanado demasiado el camino, le han facilitado demasiado la vida y con la sobreprotección le han dado el mensaje implícito de tú no puedes hacer eso, por eso lo hago yo por ti. Y aquí, esta debilidad interior puede ser manifestada por el hijo como una actitud de inseguridad e inferioridad, o como lo opuesto, la prepotencia, la arrogancia, la exigencia, la superioridad, porque recuerda que los extremos son lo mismo, o sea, son las dos caras de la misma moneda. El hijo sobreprotegido puede llegar a manifestar conductas antisociales como exigir, mentir, robar y también delinquir en diversas formas, por la sencilla razón de que no sabe respetar límites ya que nunca se los señalaron. Siempre le han solucionado los problemas que él mismo genera y nunca le han permitido vivir las consecuencias de sus actos, que es, por cierto, la única forma en que un individuo madura y aprende a hacerse responsable. Si tuviéramos que elegir entre el rechazo abierto y directo y la sobreprotección, aquí nos convendría elegir el primero porque, aunque ambas situaciones causan dolor, en el primer caso el hijo desarrollará la fortaleza suficiente para salir adelante, para defenderse, para compensar de alguna manera las carencias derivadas del abandono emocional producidos por ese rechazo. Pero optemos mejor por otra alternativa y podemos hacerlo. Elijamos el amor. O sea que si tuviéramos que elegir entre rechazar a mi hijo y quererlo, más bien rechazarlo al extremo y sobreprotegerlo al extremo, o sea, ninguna de las dos está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Pero la de rechazarlo lo hace fuerte y la de sobreprotegerlo pues lo hace débil, ¿no? Digo, si tuviéramos que elegir, pero al final lo que dice la autora, no hay que si tuviéramos que elegir una, pues sería la menos peor, ¿no? Pero en realidad dice lo que debemos de elegir es el amor, que es como uno debería de educar a los hijos, ¿no? Pero bueno, número 6, el capítulo 6 dice así: Cambia tú lo que yo no puedo cambiar. Carla era una adolescente serena, bohemia, profunda, que prefería pasar los fines de semana sola, oyendo música clásica bajo la luz de la luna o las venas, y también el olor de incienso. Pensaba mucho, filosofaba más, escribía un diario que más bien parecía un compendio de poesía. Sus pocos amigos eran jóvenes, bohemios y tranquilos como ella, y sus salidas eran acampar en el bosque, visitar museos, asistir al teatro o a conciertos de música clásica, y se sentía profundamente identificada con su padre, que era muy parecido a ella. Esa era Carla. Gina, su madre, era el reverso de la moneda, extremadamente sociable y extrovertida, siempre en la punta del agua, siempre presidiendo actos sociales con enorme entusiasmo. Si bien una buena parte de los conflictos que tienen padres de hijos adolescentes se debe al tema de las salidas y también a las horas de la llegada, en este caso era justo lo contrario. Gina y Carla peleaban constantemente porque la mamá quería a toda costa que ella saliera a la disco, como todos los demás adolescentes. Les pedía a las compañeras de la escuela que le insistieran para salir por la noche y le ofrecía comprarle cosas si lo hacían. En ocasiones, la madre les suplicaba y otras le exigía o bien le auguraba un futuro lleno de amargura y soledad a su hija y la presionaba constantemente para que socializara de la forma en que ella consideraba adecuada. Por más que comprendía que Carla no estaba mal, que simplemente era diferente, que era un error suponer que la forma de ser de su hija era incorrecta y también la forma de ella era la correcta, Gina no podía dejar de presionarla y suplicarle que saliera y asistiera a las fiestas. Como ya comenté anteriormente, cuando un padre insiste con el hijo a tal punto que parece obsesionado por cambiarlo para que haga eso que debe hacer, no hay duda de que hay algo más, hay algo que el padre está proyectando en el hijo de manera inconsciente. Y así era el caso de Gina. Su marido nunca la acompañaba a los múltiples eventos sociales, casi todos organizados por ella misma, no invitaban amigos a su casa y no visitaban a nadie porque el marido no le gustaba socializar. Gina sufría por esta situación, ella deseaba que su esposo fuera más sociable y él deseaba que ella lo fuera menos. Pero aquí lo interesante del caso es que al no poder cambiar a su marido, Gina inconscientemente se esforzaba y se aferraba a cambiar a su hija, tan parecida a él por cierto. Todo esto simbólicamente significaba: si no puedo cambiarlo a él, te voy a cambiar a ti. En la relación padre e hijos esto es común. Intentamos cambiar en nuestro hijo lo que no podemos cambiar ya sea en otra persona significativa para nosotros o bien lo que no podemos cambiar en nosotros mismos. Docenas de veces he escuchado en mi consultorio quejas de hijos a quienes sus padres les piden que hagan o dejen de hacer cosas que ellos mismos no pueden,
que no fume o cuando el padre es un fumador empedernido, o que no diga malas palabras cuando el padre las dice a cada momento, que sea ordenado cuando el padre es en extremo desordenado, que no diga mentiras cuando el padre sí las dice y que no pase tanto tiempo en la computadora cuando el padre lo hace en la televisión, que no agreda verbal o físicamente a sus hermanos cuando el padre lo hace, que no grite cuando el padre habla a gritos y así hasta el infinito. Aquí va el mensaje implícito. Esto es mío, no me gusta, no lo puedo cambiar. Cámbialo tú. No he conocido hasta el día de hoy un padre o una madre que no estén genuinamente interesados en inculcar valores a sus hijos. Todos lo estamos, pero a menudo olvidamos que los hijos aprenden los valores de lo que ven en los padres. Somos no lo que decimos, hacen lo que hacemos. De manera que esto que quieres que tu hijo sea, debe serlo tú primero. Si quieres que tu hijo sea honesto, tú sé honesto. Si quieres que tu hijo cuide su salud, tú cuida la tuya. Si quieres que tu hijo sea compasivo, tú sé compasivo. Si quieres que tu hijo sea generoso, tú sé generoso. Nunca recuerdo haber escuchado a mi madre o mi padre darme sermones respecto a la honestidad. Tal vez ni siquiera hablaron del tema, pero vi en ellos centenares de actos de honestidad y espontáneamente, sin darme cuenta, sin ningún esfuerzo, introyecté de modo profundo ese valor. Como siempre, la autoconciencia es necesaria para evitar caer en ese tipo de dinámicas o para detenerlas a tiempo, si ya estamos también metidos en ellas. El para qué, ya lo sabes, acepta lo que es tuyo y resuelve lo que a ti te toca, en esto de lo que se puede resolver. Así contribuirás a una relación más sana y amorosa con tus hijos. Entonces no solamente queremos que cambien nuestros hijos, queremos que cambie nuestra pareja. Y la verdad es que eso, más bien, no podemos cambiar ni nosotros mismos. O sea, no nos puede cambiar ni Dios nos puede hacer que cambiemos nuestra forma de ser y de pensar. Y aún así queremos, intentamos, soñamos que nuestra pareja, o en este caso estamos hablando de nuestros hijos, cambien. La única forma en que el mundo va a cambiar es si tú, si yo, si cambiamos nosotros primeros. Si nosotros cambiamos, el mundo cambia. No necesitamos cambiar el mundo va a seguir siempre igual. Pero nosotros cambiamos su forma de verlo y de entenderlo. Si nosotros cambiamos, el mundo sí va a cambiar y per se van a cambiar todos los que están alrededor de nosotros. ¿Ok? Número 7, capítulo 7 dice, las etapas no resueltas. Cuando mi hija Marcia tenía 12 años, era verdaderamente difícil para mí aceptarla. Si bien es una edad en la que es complicado lidiar con los jóvenes en su plena transformación física y psicológica, lo mío era aún más complicado, pues había muchos aspectos de ella que realmente me desagradaban. Su forma de hablar, de gesticular, también sus rabietas de pubertad, también su apariencia física, sus cambios de humor. Todo me recordaba a mí cuando tenía esa edad. Entonces, estos sentimientos hacia mi hija eran muy nuevos para mí, aparecieron de pronto y me dolía reconocer que los sentía. Me preguntaba dónde se había ido aquella muchachita que tanto me gustaba antes. Esa adorable muchachita seguía ahí, pero yo no podía verla. Había un enorme muro que me obstaculizaba. Mi propia pubertad, esto con todos los conflictos no resueltos que dejé en ella. En una etapa en la que viví un gran rechazo hacia mí misma y por parte de personas significativas para mí. Nada de mí me gustaba, mis necesidades emocionales eran inmensas y no encontraba caminos para satisfacerlas. Pasaron los años, crecí, dejé la pubertad y la vida siguió su marcha, dejando abierto ese enorme hueco. Así pues, cuando mi hija llegó a esa edad donde todo aquel rechazo y desagrado que yo sentí por mí misma lo proyecté en ella, de tal forma que cada vez que la veía me veía a mí, aquí se activaba en mi cuerpo y mi psique todos aquellos sentimientos de autorrechazo. Aquí me di cuenta, además, de que cualquier joven de esa edad me provocaba de inmediato desagrado y si encontraba por la calle algunos grupitos de muchachos, me resultaba en verdad molesto. Toda esta dinámica era mía, mi propia proyección. Hacerme consciente de todo eso fue muy importante y me di la tarea de trabajar en esta etapa de mi vida, también con mi puber interior que seguía latiendo en mí. Y también que pedía ser sanada, que seguía necesitando amor y aceptación. ¿Y quién mejor podía darle todo eso sino yo misma? Resultado, al sanar mi puber interior, poco a poco volví a sentirme en paz con mi amada hija. Recuerdo una mujer que vino a verme. Había sufrido abuso sexual a los 5 años por su padrastro. Entró en una profunda depresión cuando su hija llegó precisamente a esa edad. Sin motivo aparente, lloraba durante horas y atender a su niña le significaba un enorme esfuerzo. También ella evitaba en la medida de lo posible hablar o interactuar con la pequeña y siempre que podía la enviaba a casa de los abuelos. Tener enfrente a su hija de 5 años le removía todas aquellas heridas sin sanar que llevaba dentro. Su propia niña interior imploraba ayuda y curación de todo aquel dolor, miedo y vergüenza. Y aquí fue necesario trabajar a profundidad con esa etapa de su vida y también con los terribles eventos que vivió, para que pudiera sanar las viejas heridas y sentirse de nuevo emocional y físicamente conectada con su hija. Aquí pone un ejemplo que dice:
En cada etapa del desarrollo de nuestros propios hijos se advierten nuestras propias necesidades no satisfechas de desarrollo infantil. A menudo, el resultado es una desastrosa actuación como padre. Cuando los sentimientos se reprimen, especialmente la ira y el dolor, ese pequeño se convertirá físicamente en un adulto, pero en su interior permanecerá ese niño airado y herido. Ese niño interno contaminará espontáneamente la conducta de la persona adulta. Afortunadamente, podemos hacer algo al respecto y curar a nuestro niño interior herido, y una de las hermosas ventajas de ser adulto es que ya no dependemos de nadie que nos proporcione los medios para sanarnos, los podemos buscar por nosotros mismos, y aquí existen alternativas realmente efectivas como la psicoterapia o maravillosos libros que te llevan de la mano en este proceso, que bien vale la pena iniciar. Recuperar a su niño interior implica retroceder a etapas de desarrollo y concluir con asuntos pendientes. También, nuestros hijos pueden ser verdaderos maestros si estamos dispuestos a reconocer nuestra parte de responsabilidad en lo que nos sucede con ellos o a través de ellos, que son nuestro espejo. En realidad todos traemos una historia que nos duele, una historia que nos marca, sentimientos que están encontrados unos con otros, y entre odios, alegrías, tristezas, no sé, sinsabores que la vida, digamos que infantil nos dejó. Hay una frase chistosa que dice: los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. Y digo en forma de chiste o de parodia, porque uno pensaría que ya uno, porque tiene 20 años, un hijo, o 30 años, 2 hijos, o lo que sea, que ya porque es mayor de edad, ya tiene la vida resuelta. Y la verdad es que nos duele reconocer que tenemos cosas arrastrando desde niños, cosas que nos han marcado. Aquí habla un poco del abuso infantil, puede ser el abuso infantil, puede ser el abandono del padre. Pueden ser cosas tan sencillas como que a mí nunca me llegaron los reyes, o lo que a mí me llegaba eran cosas que yo veía muy baratas a comparación de otro niño, en cuestión de objetos. Pero ya no hablemos del tiempo, de la cercanía con el padre. Imagínense que si la cercanía era poca y aparte era mala, pues peor, ¿no? Estamos arrastrando pues todas esas inconsistencias de nuestra vida, y como así la aprendimos, así la vamos, pues digamos que enseñando con nuestros propios hijos, que es lo que nos compete en este libro, ¿no? Pero se puede sanar, por eso estamos aquí, para aprender a sanar, ¿no? Número 8 dice: la historia sin fin. Que el nuevo bebé se llame como papá, que se llame como su abuela. El nombre tiene poder y puede convertirse en un decreto de personalidad a quien lo lleva y lo obliga, allí en las profundidades de su inconsciente, o también a convertirse en una extensión de aquel antecesor de quien lo heredó y limitando su propia individualidad. Conozco familias donde 5, 10 o 15 personas de la misma llevan el mismo nombre del abuelo y todos se dedican a la misma actividad, y también todos presentan ciertos rasgos de personalidad comunes. Sé por algunos que hubieran querido dedicarse a algo diferente en la vida, pero el nombre pesa demasiado y atrapa muy fuerte, y al no estar conscientes de ello, difícilmente pueden escapar de esa inercia. Si alguno se atreve y logra diferenciarse del resto, suele llevar consigo una sutil y a veces no tan sutil sensación de haber traicionado a la familia, lo cual es reforzado por el resto del clan. Fabián era un joven de 20 años, verdaderamente confundido respecto a lo que quería hacer en su vida. Y es común que suceda a los jóvenes que llevan el mismo nombre de su papá. Su padre, por supuesto, también llamado Fabián, era un exitoso hombre de negocios que empezó de la nada y que con un gran esfuerzo y dedicación había levantado una próspera empresa. Ambos Fabianes me solicitaron un estudio de orientación vocacional con el fin de ayudar al joven a decidirse por una carrera universitaria. Yo llevé a cabo el estudio y encontré grandes incongruencias en los resultados. Exploré aquí profundamente las inquietudes del hijo expresadas en su muy peculiar e interesante lenguaje, plagado de símbolos, metáforas y dobles mensajes que tuve que traducir y confrontarle una y otra vez, hasta que finalmente se atrevió a confesar que él deseaba estudiar psicología, lo cual significaba desilusionar y traicionar a su padre, quien esperaba que se integrara a la empresa y continuara con ella. Esto cobra más significado si sabemos que 4 generaciones de Fabianes habían seguido la misma vocación. Parece ser que junto a su nombre le pasamos al hijo todo el paquete. Así encontramos familias donde, por ejemplo, todas las Marías son solteronas, todas las Patricias sufrieron abuso sexual en la infancia, todas las Sofías sostienen a su familia, así como todos los Albertos son ricos o son pobres. Conozco una constelación familiar donde todos los llamados Javier Gutiérrez han tenido problemas de drogadicción, esto justo a los 18 años, y durante exactamente 8 meses. Aquí lo más interesante de este caso es que, como este problema suele ser muy vergonzoso, ninguno de ellos estaba enterado de los otros conscientemente hasta que surgió esta información en un proceso de terapia.
Aquí es importante agregar que así como el nombre, los apodos también tienen el poder de determinar las actitudes de la persona que los lleva. Poner apodos no es una buena idea, y menos aún cuando estos son tan desagradables como la gorda, el flaco o la nena, entre otros peores. Si observamos estas situaciones, veremos como la gorda siempre ha sido y será gorda, el flaco siempre será flaco y la nena se comporta como tal independientemente de su edad. La forma en que le llamemos a una persona tendrá poder porque el verbo, la palabra y su sonido tienen poder. Y dice un ejemplo que dice: en las culturas en las que los nombres se eligen cuidadosamente según sus significados mágicos y propicios, conocer el nombre de una persona equivale a conocer el camino vital y las cualidades espirituales de dicha persona. Pronunciar el nombre de una persona es formular un deseo o una bendición acerca de él cada vez que se pronuncia. Después dice: es una buena idea no poner apodos y mejor aún, llamarle a la persona de la manera que a ella le gusta. Escuchar el sonido agradable cada vez que alguien se dirige a uno mismo es hermoso, reconcilia y conecta consigo mismo. Cuando ya hemos puesto a un hijo el mismo nombre de su antecesor, no hay que alarmarse si estamos muy conscientes de lo que eso puede significar. No es necesario sentirnos culpables y preocupados por ellos. Conocer esta información y estar consciente de ella te permitirá ayudar a tu hijo a individualizarse, a ser el mismo y a vivir su propia vida y también a librarlo del decreto del nombre. Bueno, aquí la autora nos está diciendo que los nombres, digamos que te condicionan de alguna forma en tu forma de vida. Puede ser que sea cierto, la verdad es que en mi caso, no sé por qué, pero nunca he tenido muy buena, ¿cómo se vería? Muy buena relación con mi nombre en sí, como que nunca me ha gustado mi nombre. No sé si es feo, no sé si es bonito, la verdad es que siempre sentí como que ese nombre no me gustaba, pero me lo pusieron ya ni modo. Y porque yo me llamo Martín, pero muchos de mi familia me dicen Mar, entonces pues bueno, me acostumbré más al Mar, o a veces me dicen Chino, pero no sé, yo creo que hay que reconciliarse con esta parte de nosotros que no nos gusta, que queremos cambiar. Obviamente, si tu nombre, no sé, es un nombre que consideras que es despectivo y puedes cambiártelo, pues la verdad es que cámbiatelo. Si así se ha llamado tu abuelo, tu papá o tu bisabuelo y a ti, pero dices a mí no me gusta tal nombre porque lo siento que me hacen burla o no me gusta, yo tengo cara de otro nombre, porque a veces dices, tiene cara de tal o cara de tal o cual cosa, pues cámbiatelo, ¿no? Para que no sea, es un impedimento, o después lo usemos como justificación para decirnos, es que yo soy borracho porque mi abuelo era borracho, porque mi papá era ladrón, yo también voy a ser ladrón, ¿no? Pero también podríamos decir, o muchas veces decimos, saqué lo mujeriego de mi papá, ¿no? Y luego después decimos, pero a ver, ¿por qué no sacaste lo listo, ¿no? O lo trabajador. Porque también, como tiene cosas que consideramos malas, también tendría cosas que consideramos buenas. Pero en las buenas nos alejamos de ellas y en las malas las justificamos. Incluso estamos a veces dispuestos incluso las defendemos, estamos dispuestos a veces hasta a matar por esas creencias que tenemos. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar con el capítulo que fue el número 8. De Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. Y continuaremos después con Su nombre es envidia, del capítulo 9. Pero bueno, esto por mi parte. Aquí en la descripción les dejo más canales que tengo para que los puedan visitar y puedan suscribirse y también estar al tanto de ellos. También les dejo mi Patreon por si alguien quiere apoyar a esta comunidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les deseo que estén muy bien, cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias y hasta luego.